Estamos en la parte número 7 de esta serie de predicaciones que se llama Cómo salir de la tibieza. Y esta parte número 7 se llama Sofonías, el mensajero del avivamiento. Sofonías, el mensajero del avivamiento. Y antes de ir a la vida de Sofonías, vamos a ver un poco el pasado de Sofonías, un poco de historia. En el año 687, antes de Cristo, murió un piadoso rey de Judá que se llamaba Ezequías, o como dirían ustedes, Ezequías. Ezequías, en el año 687 antes de Cristo muere este piadoso rey de Judá. En Segunda de Reyes 18:3 dice: hizo lo recto, Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Este fue Ezequías, ¿no? Un rey piadoso, un rey recto delante del Señor, que hizo conforme a lo que había hecho David. Este era Ezequías, muerto ¿cuándo? En el año 687 antes de Cristo. Pero cuando muere Ezequías, este rey piadoso, empieza a reinar, o más bien queda reinando, porque ya había estado reinando juntamente con su padre, queda reinando Manasés. Manasés no vivió como vivía Ezequías. Manasés reina 55 años en el pueblo de Judá, y lo que hizo fue todo lo contrario a lo que hizo su padre. Él empezó a apartar al pueblo de Dios, lo empezó a apartar de su Dios. Todo lo contrario a lo que había hecho Ezequías. Y lo vemos, vamos a leer Segunda de Reyes 21, Segunda de Reyes 21, versículo 16, perdón, 21, versículos 2 y 3. Después vamos a leer el 16. Segunda de Reyes 21, versículos 2 y 3, donde nos muestra cómo vivió este rey Manasés, hijo de Ezequías. Segunda de Reyes 21, versículos 2 y 3. Dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones. O sea, hizo lo malo delante de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. O sea, según lo que el mundo hace, así hacía este rey Manasés, rey de Judá. O sea, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos, donde adoraban ídolos. Volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. Y levantó altares a Baal. E hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, con el cual luchaba Elías en todo momento. Y adoró a todo el ejército de los cielos y a demonios. Estaba adorando este rey Manasés y llevó al pueblo de Dios a adorar demonios. Y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. O sea, contrario a lo que había hecho Ezequías, su hijo Manasés queda reinando 55 años y lleva al pueblo de Dios, no a una nación impía. No estamos hablando de una nación impía, no sé, Egipto. O sea, no, al pueblo de Dios lo lleva a adorar demonios. Y reina 55 años este hombre. A los profetas que venían a advertirle, que venían a amonestarle, diciendo: no, Manasés. Profetas de Dios que venían a hablarle, a exhortarlo por lo que estaba haciendo, ¿qué hacía? Los mataba. Lo vemos en 2 de Reyes 21, 16. 2 de Reyes 21, 16. Dicen: fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué hizo? Derramó sangre en extremo. El historiador, no sé si lo conocen, un historiador muy famoso del primer siglo, un historiador judío que se llamó Josefo,
dice que en su escrito Antigüedades Judías, dice que Manasés mataba gente cada día. Cada día mataba gente. Y la tradición judía enseña que Manasés fue quien mató a Isaías, al profeta Isaías, aserrándolo, ¿no? Con una sierra lo cortó en pedazos. Así muere Isaías, esto dice la tradición judía, ¿no? Entonces al profeta que lo venía a exhortar, lo mandaba a matar. Moría gente cada día, porque este hombre rechazaba la exhortación de Dios, la corrección de Dios. 55 años reinando de esta manera. Al morir Manasés, hijo de Ezequías, muere Manasés y queda reinando su hijo, o sea, el nieto de Ezequías. El hijo de Manasés se llamaba Amón. Y vivió exactamente igual que su padre, lo único que reinó 2 años. Lo vemos en 2 de Reyes 21, pero los versículos 21 y 22. Dice, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, o sea, Manasés, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Lo mismo. Pero en vez de reinar 55 años como Manasés, reina solamente 2 años Amón, porque es asesinado por sus siervos, lo asesinan en su propia casa. Esto lo vemos lo pueden leer luego en 2 de Reyes 21-23, donde cuenta que lo asesinan sus propios siervos. Cuando muere Amón, o sea, Ezequías, Manasés, Amón, cuando muere Amón queda reinando el hijo de Amón, que se llamaba Josías, y comienza a reinar con 8 años de edad. Con 8 años queda reinando. Y es Josías quien traería más tarde un avivamiento en medio del pueblo de Dios. En este caso, en medio del pueblo de Judá. Pero esto tardaría 18 años más, o sea, porque Josías era un niño de 8 años. O sea, tarda 18 años en él darse cuenta del camino por el que su padre y su abuelo habían llevado al pueblo de Dios, y luego de 18 años él comienza a llevar al pueblo a un avivamiento. Mientras Josías crecía en edad, imagínense, con 8 años no podía cambiar mucho las cosas, Judá seguía, el pueblo de Dios seguía llenándose de corrupción, de idolatría, de apostasía, de perversión delante de Dios. O sea, Manasés había llegado al punto de, en el mismo templo de Dios, había metido prostitución. O sea, adoraban a demonios, prostituyéndose las mujeres. Mientras alguien iba, bueno, vamos a adorar al demonio, y tenían relaciones sexuales con estas mujeres, y esto era una adoración, una aberración delante de Dios en el templo de Dios. Eso es lo que, así estaba el pueblo de Dios. Pero mientras Josías crecía, esto seguía y seguía corrompiendo más y más y más el pueblo de Dios. En medio de todo esto, Dios llama a un joven profeta que se llamaba Sofonías. Sofonías. Él era tataranieto de Ezequías. Ezequías, Manasés, Amón, Josías, pero el profeta, este profeta joven, Sofonías, era tataranieto de Ezequías y a la vez primo lejano de este Josías que iba a cambiar la situación en el pueblo de Dios. Este joven profeta, como escribió William MacDonald decía que este Sofonías no tenía pelos en la lengua, para hablarlo en un castellano muy sencillo. O sea, era un profeta sin pelos en la lengua. Si tenía que decir algo, tenía que confrontarte, tenía que hablar al pueblo de Dios, hablaba sin pelos en la lengua. J. Hewitt lo definió a Sofonías como un predicador que denunció los males de su época en términos tajantes. O sea, no andaba dando vueltas. Mira, es que tengo que decirte algo y no sé cómo decírtelo. ¿Te acuerdas algún día? ¿No? Y al final no sabes ni lo que te quiere decir. No. Este era un profeta, un hombre de Dios, joven, que venía y te decía lo que tenía que decir tajantemente, sin pelos en la lengua. Si Dios le había hablado algo, él venía y te lo decía. Sin vueltas.
El pueblo de Dios se encontraba en una situación realmente lamentable, lleno de superstición, idolatría e impiedad hasta el extremo. Adoraban cualquier cosa menos al Señor. O sea, hoy por supuesto no podría pasar una cosa así, jamás, ¿no? O sea, que se adore a hombres en vez de al Señor, jamás, ¿verdad? O sea, que se sigan métodos, se adore cualquier cosa menos realmente como adorábamos hoy, ¿no? Diciendo, Señor, tú eres el centro, ¿no? de la adoración, tú eres Rey. Eso hoy en día no podría pasar, ¿verdad? El nuevo comentario bíblico de Donald Guthrie dice que una vez más, o sea, así estaba la mayoría del pueblo de Dios, ¿no? Y los mismos reyes estaban así, y todo el que venía, todo el que se atrevía a hablarle, por ejemplo, a Manasés, era asesinado. Y de hecho, cuando uno busca a los profetas, o sea, los profetas uno los puede encontrar también, no sé, en Segunda de Reyes, en Primera de Reyes, en Crónicas, en Samuel, o sea, iban correlativamente el profeta con el rey. Pero uno encuentra que en la época de Manasés, el único profeta que se acerca en el tiempo es Isaías, pero es asesinado y no había hombre de Dios que le viniera a decir nada. En el de Amón tampoco. Pero aquí viene Sofonías a hablar. Y no era el único Sofonías, sino que el nuevo comentario bíblico, decía de Donald Guthrie, dice que una vez más un remanente no había doblado la rodilla en esa época. Cuando Josías llegó al trono, dice el nuevo comentario bíblico, en el año 640 a.C., había muchos que anhelaban una religión más pura y por tanto estaban dispuestos tanto a oír a Sofonías como a apoyar al rey en su celo reformador. No solo a oír a este profeta que venía a hablar sin pelos en la lengua, sino que luego también ese remanente, ese pueblo que Dios había preservado, decían, no, sí, Josías, cuando Josías ya empieza a crecer y empieza a reformar, dicen, ese es el camino de Dios, ahí queremos seguir. Dios siempre guarda un remanente que quiere a Dios. Siempre. Siempre hay un pueblo preservado para Dios. Él mismo guarda. Como cuando Elías está deprimido, ¿no? ¿Y qué tienes, Elías? Es que, Señor, solo yo he quedado. No, yo me he guardado 7.000 que aún no han doblado sus rodillas. Levántate, vamos, hay mucho trabajo por hacer. Sofonías era un predicador extremadamente sincero en medio de la tibieza que lo rodeaba. Y necesitamos esta sinceridad. La necesitamos. Miren, ayer fui a un hospital a visitar a alguien y cuando estaba, llegamos y me dicen, bueno, te tienes que poner aquí como un delantal, ¿no? De esos delantales verdes, ¿no? Y me pongo el delantal ese, ¿no? Y salgo, y estaba Vero, y estaba Milady, ¿no? Y cuando voy a entrar le digo a Milady, con estas lamentables palabras, le digo, bueno, que pase el enfermo que sigue, ¿no? Como haciendo una broma, como que yo era el médico, ¿no? Que pasaba, ¿no? Y había una pareja ahí que me miraron cuando hice la broma esa, y luego entré a ver a la persona que fui a ver, ¿no? Cuando salgo de ese lugar, me saco todo, me quedo ahí un rato, y cuando me quedo ahí, entra la chica que había escuchado mi broma, y entra llorando, ¿no? Es un hospital para parapléjicos, ¿no? Y cuando entra y yo la veo llorando, me sentí tan avergonzado, soy tan necio, ¿no? O sea, yo bromeando en medio de gente sufriendo, realmente sufriendo. Esta chica llegó devastada de ver a su amiga, yo creo que había tenido un accidente y estaba parapléjica. O sea, no podía aún ni hablar por una inflamación que tenía. Y yo, haciendo bromas tontas, ¿verdad? Soy un necio. Pero digo, qué parecido esto muchas veces a nuestra situación en términos generales, ¿no? O sea, ¿cuántas veces nuestra vida con Dios deja mucho que desear? ¿Cuántas veces
nos llenamos de pecado y podemos venir aquí, levantar las manos y decir, Señor, te adoro, tú eres mi Dios, me gozo en ti. Y Dios dice, pero ayer te vi, no sé, masturbándote, o ayer te vi mirando pornografía, o hace unos días te vi criticando a todo el mundo, o hace unos días te vi haciendo esto, haciendo aquello. Y nosotros neciamente, diciendo, bueno, como necios, en medio de una situación muy seria, realmente muy seria. O predicadores diciendo, bueno, no pasa nada, está todo bien, está todo lindo, todo hermoso, vamos a gozarnos en el Señor, vamos a cantar. Y la gente totalmente en cualquier cosa. Y ayer cuando me pasó eso, cuando tomé conciencia de la necedad que había hecho, o sea, no podía parar de pedirle perdón al Señor. Y casi me vuelvo a esta gente y le digo, miren, perdonen, pero yo digo, no van a entender, si ellos lo van a ver como un tonto que hizo una broma. O sea, digo, y estaba ahí y pedía perdón, Señor, perdona, soy un necio. En medio de gente sufriendo, y yo haciendo bromas tontas, esta gente estaba sufriendo de verdad. Digo, saben que el viernes estuvimos hablando del gozo en el Señor, ¿no? Y vamos a seguir hablando sobre eso. O sea, el gozo en el Señor no es un gozo necio, no es un gozo carnal, no es, bueno, vamos a salir a disfrutar en la carne, a hacer lo que sea. O sea, gloria a Dios por el gozo que viene del Espíritu Santo, que es fruto de su Espíritu. Gracias, Señor. Pero es gozo en el Señor, es puro, es santo, viene de su Espíritu. No es algo carnal, no es deleitarme en cualquier cosa y si me voy a bailar, total, el Señor también es alegría. No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con eso. Es un gozo santo, Dios. Tú te deleitas en cosas que este mundo no podría conocer jamás, ni en su más loco sueño. Y estamos en un tiempo serio, realmente serio, donde esta situación que vemos, que podemos leer en Segunda de Reyes, la vemos en medio nuestro. Corrupción, idolatría, pornografía como si nada, homosexualidad en medio de las iglesias, algo. Necesitamos sinceridad, necesitamos a Sofonías en medio nuestro, necesitamos predicadores como Sofonías que vengan a decirnos la verdad, que vengan a advertirnos, a confrontarnos. Necesitamos sinceridad, hermanos. A mí que me digan algo que no es verdad, por más lindo que me parezca, miren, no me sirve, no me sirve. Necesito la verdad. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, dice la palabra. Misericordia, pero también verdad, no me dejes con una sola, quiero las dos. Y Sofonías es este hombre que viene a hablar lo que nadie se atrevía, por lo visto, a hablar. Y lo encontramos, vamos a leer Sofonías 3, como para un ejemplo, nada más para no leer todo Sofonías, vamos a leer solamente el capítulo 3. Sofonías está dentro de los profetas menores, los llamados profetas menores. Sofonías 3. O sea, las palabras de Sofonías tienen una interpretación final, ¿no? que se va a cumplir en la segunda venida de Cristo. Pero también tiene una interpretación para ese momento. O sea, también Sofonías estaba profetizando, estaba advirtiendo para los hombres de ese momento. No solamente para una interpretación final en la segunda venida de Cristo. Así que vamos a leer Sofonías 3, o sea, capítulo 3, versículos desde el 1. Dice, ay de la ciudad rebelde y contaminada. Ya empieza hablando sin pelos en la lengua, como decía William MacDonald, ¿no? Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz. ¿De quién? De quien la exhortaba, de quien la reprendía. No escuchó la voz, ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. O sea, estaban siendo reprendidos, estaban siendo exhortados, pero ¿qué hacía Manasés? Mataba a los que venían a exhortarle. ¿Y cuántas veces, cuántas veces nos habrá hablado el Señor, verdad?
¿Cuántas veces nos hablará y nos dirá, mira, esto no, esto es pecado, esto está mal, abandónalo, déjalo, yo te doy la fuerza, yo soy tu fuerza? ¿Quién es la fuerza de nuestra salvación? El Señor. Estamos llamados a vivir de una manera que humanamente es imposible, hermanos. No lo intentes porque no vas a poder. Tú no vas a poder vivir en santidad, ni yo tampoco. Jamás, humanamente hablando. Tú no vas a poder abandonar el pecado humanamente hablando, pero ya no vivimos humanamente. Ahora Dios es nuestra fuerza, Él es la fuerza de nuestra salvación. No hay excusas. Si te vuelves a Él en arrepentimiento y fe, tú sí puedes, porque Él es tu fuerza. Pero ¿cuántas veces nos dicen, no, mira, algún pastor, algún líder, algún hermano, algún amigo, no, mira, esto está mal? Y la palabra misma la leemos, sí, aquí dice, pero Dios me entiende, Dios sabe. Si Dios te habla y te exhorta y tú no oyes su voz, la segunda vez tu oído se volverá más sordo y te volverá a hablar. Y si tú no oyes y obedeces, la tercera se volverá más sordo. Y así sucesivamente. Tú dices, ¿por qué me siento apagado? ¿Por qué me siento frío? ¿Por qué no oyen la palabra? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué lo otro? Porque no has oído la voz de Dios, has cerrado tu oído. Tú lo que debes hacer y lo que yo debo hacer es, oír, Señor, tal cosa, sí. No, Luis, está bien, Señor, dame la fuerza. Y vas ejercitando tu oído a Dios y vas abriendo tu corazón. Ya leímos en esta serie, cuando en Hebreos dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esto está en Hebreos 4:7. Pero aquí este pueblo dice, no escuchó la voz, ni recibió la corrección. Dios siempre habla, Dios siempre exhorta a su pueblo, Dios siempre lo quiere corregir. Pero no dicen, bueno, no, ya, no sé, y nos vamos a otra cosa. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes, y aquí Sofonías con toda sinceridad, sus príncipes, no hablo de una sinceridad de que, bueno, yo soy sincero y hieres a todo el mundo. No hablo de esa sinceridad, ¿no? Porque si todos fuéramos totalmente sinceros en todo, estaríamos lastimando a todo el mundo, con misericordia y verdad. Hay momentos donde uno espera el momento justo para poder hablarle a la persona o a la persona, tu esposo o tu esposa, pero necesitamos de verdad también. O sea, mira, esto no va. Con amor, con paciencia, pero esto te hace mal. Y en esta sinceridad de Sofonías dice, sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Está hablando de los príncipes. Para nosotros, decimos, bueno, está hablando de vaya a saber quién. Para él era como decir es que el rey, tal cosa, o que Zapatero, o que tal, o sea, personas que estaban. Dice, son leones rugientes, sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana, o lo devoran todo. Sus profetas son livianos. O sea, profetas que suavizan su palabra para tener más fama, para que los conozcan, para hacerse famosos. Suavizan su palabra. Bueno, mira, te digo esto, a ver si te gusta. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Según el nuevo comentario bíblico que recién les decía de Donald Guthrie, dice que esta palabra prevaricadores, hombres, estos profetas eran hombres prevaricadores. Dice, esta palabra caracteriza a los profetas como fanfarrones. ¿Saben lo que es un fanfarrón? No, sí, porque yo soy el profeta no sé qué. Me contaban, alguien de por aquí, me contaba que hay un hombre en Miami, un supuesto pastor que llega en limusina. Aleluya, para la gloria de Dios, ¿no? Llega a su iglesia, ¿no? Y con policías protegiéndolo, ¿no? O sea, no, porque... O sea, fanfarrones. No tiene nada que ver con Dios. Dice, esta palabra caracteriza a los profetas como fanfarrones, extravagantes y arrogantes en sus imaginaciones y conceptos. Yo soy el apóstol a las naciones, soy el apóstol de apóstoles. Yo soy esto y yo soy lo otro y yo. Tú no eres nada, tú eres pecador. Y por lo visto ni arrepentido. No llega ni a ese punto. O sea, esto también sucedía en esta época. Estos profetas también eran así. ¡Qué igualito! Sus profetas son livianos. Te dicen lo que tú quieres oír. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon
la ley. O sea, en estos últimos 3 años me he enterado, miren, viví muchos años dentro de una iglesia con mucha contaminación. Mucha contaminación. Vi cosas impresionantes. Pero no a nivel mundial como he visto en estos últimos 3 años. O sea, cosas que uno dice, o sea, contaminan. No es algo que, bueno, no pasa nada, contaminan. Y aquí dice, sus sacerdotes contaminaron el santuario. Falsearon la ley. ¿Qué significa falsear la ley? Mira, sí, aquí dice esto, pero en realidad, y empiezan a torcer la palabra de Dios, y te empiezan a llevar a lo que ellos quieren llevarte. Y esto sucedía, pero Sofonías no decía, bueno, Dios sabe, Dios ya hará, Dios es bueno, misericordioso, Él ya arreglará las cosas. Señor, te pido por estos profetas y estos sacerdotes, Señor, endereza tu pueblo, gloria a Dios, oremos, clamemos, es la base de lo que debemos hacer, debemos clamar por lo que pasa, pero también debemos hablar. Sofonías habla. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley, había que hablar en ese momento. Jehová, en medio de ella, es justo. Dios sigue siendo justo. A veces uno, en medio de toda esa corrupción, uno dice, bueno, si todos lo hacen, ¿no? Pero por más que todos lo hagan o que muchos lo hagan, Dios sigue siendo justo. Dios sigue siendo justo. Por más que veas corrupción al lado tuyo, por más que hagan lo que hagan, por más que tú dices, uy, pero si este es el líder de alabanza, y se fue con la chica de no sé qué, o es homosexual y viene y, Señor, te adoramos. O es alcohólico y predica y lo deja al pastor. Haga lo que haga ese, Dios sigue siendo justo. Dios sigue siendo santo, hermanos. No nos mide por el de al lado, nos mide por su justicia, por su santidad. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. En el 6, hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección. O sea, les estaba pasando de todo alrededor, ellos veían cómo estaba pasando de todo, catástrofe de todo tipo. Y dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección, y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Estaba pasando de todo alrededor, pero ellos seguían como si nada. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros. Porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. ¿Estaría un día malo el Señor? ¿Estaría enojado? ¿O es la ira de Dios contra el pecado? ¿Qué piensan? Hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. ¿Será solamente Antiguo Testamento? Bueno, léete un poquito Apocalipsis y te encontrarás con que el furor de Jehová está sobre los impíos. Y gloria a Dios, gracias en su misericordia que sigue enviando Sofonías, que nos lo dice. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová. Hay que entender esto. Vuelvo a decirlo, Sofonías está profetizando, está predicando a un pueblo en pecado, pero esta predicación, esta exhortación va a producir fruto. Y Josías es el rey encargado en hacer que esto dé fruto. Va a comenzar, lo vamos a ver más adelante, no hoy, sino otro día, va a comenzar un avivamiento en el pueblo de Dios. Empiezan a abandonar el pecado. Decir, no, ¿qué hemos hecho? Hemos dejado a Jehová, volvámonos a Él.
Y mira lo que dice aquí. Dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Vuelvo a decir, esto tiene una aplicación para la segunda venida de Cristo, pero también para su tiempo. Para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Un pueblo con pureza de labios, un pueblo que dice, Señor, soy pecador, límpiame, te necesito, quiero adorarte. Y Dios va preparando corazones limpios, manos limpias, corazones puros, gente que lo adora porque Dios ha puesto adoración en sus corazones, quebrantados de corazón. Gente contrita y humillada, dice, Señor, tú eres Dios, porque Dios va limpiando su pueblo. De la región, en el 10, de la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. Dios tratando a su pueblo, quebrantándolo. Un pueblo humilde y pobre, humillado delante del Señor. Y esa es la palabra que aparece ahí, humilde. No es alguien que nació humilde, sino es alguien que fue tratado, que fue moldeado y queda ahí humillado delante del Señor. Dice, Señor, es todo lo mío, es cualquier cosa, pero tú eres mi Dios. Dios tratando a su pueblo. Y Sofonías profetizando, diciendo, o sea, todo esto está, y hay que decirlo, y yo lo voy a decir. Pero nuestro Dios nos está tratando, y Dios va a limpiar. Y queda un pueblo humilde en medio de él. Y esa es la voluntad de Dios. Dios no quiere mostrar tu justicia. Dios no quiere mostrar qué tan bueno eres. Dios no te está exhortando para que tú digas, bueno, voy a cambiar, amén. Voy a dejar esto, voy a dejar aquello. Está bien, lo dejo. No, tú no puedes. Tú no podrás jamás. Lo que Dios está llevándonos es a postrarnos delante de Él, a que quede un pueblo humilde diciendo, Señor, tú eres Dios. Tú eres mi fuerza, tú eres mi deleite, Señor. El gozo de la salvación. David en el Salmo 51, arrepintiéndose del pecado que había hecho, de adulterio, de asesinato. Y él dice, devuélveme el gozo de tu salvación. A un corazón contrito y humillado no despreciarás tú. David estaba tirado, postrado, adorando al único que es digno de ser adorado. Humilde, humillado ante su Dios. ¿Sabes por qué no oramos? Porque confiamos en nosotros. ¿Sabes por qué no nos aferramos a la palabra de Dios cada día? Porque confiamos en nuestras fuerzas. ¿Sabes por qué no estamos postrados delante de Él? Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Señor, ayúdame. Porque confiamos en nuestras fuerzas. Salimos al trabajo, vamos aquí, vamos allá, predicamos, hacemos 1000 cosas, creyendo que es lo mismo. Pero no es lo mismo, hermanos. No es lo mismo. No es lo mismo. Es terriblemente diferente. Catastróficamente diferente. Y Dios lo ve. Dios sigue siendo justo. A pesar de que quizás la persona que tienes al lado vive igual que tú. Pero Dios sigue siendo justo. Y aunque, no sé, el día de mañana tú digas, no, pero Luis, tal cosa, mira, Dios sigue siendo justo. Y la voluntad de Dios es tratarte. Es quebrarte, es mostrarte que tú no puedes. Y que tú quedes postradito delante de Él diciendo, Señor, ¿cómo voy a salir a trabajar sin orar? El otro día escuchaba alguien que contaba la historia de Robert Murray McChin, un predicador de hace muchos años que me gusta mucho, los sermones que tiene escritos. Y esta persona que contaba su vida decía que él jamás salía a hablar con ningún hombre antes de haber hablado con Dios primero. O sea, antes, Señor, ayúdame, Señor, fortaléceme, Señor, te necesito, Señor, te pido por esto, te pido. Y luego, fortalecido en el Señor, salía a hacer su trabajo. Pero eso, por más que te lo predique 50 millones de veces, no lo vas a hacer. Aunque te lo enseñe, aunque te haga un curso sistemático de 50 años sobre la necesidad de la oración, no lo vas a hacer hasta que en tu corazón no esté escrito, separado de Él, nada puedo hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tan sencillo como eso, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Nos lo sabemos de memoria.
Pero hasta que tú no ves tu necesidad, tu pecado, tu debilidad, la gravedad de tu debilidad. Y para eso necesitamos sofonías. Y dice en el 12, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Ya no confía en sus fuerzas. Maldito el hombre que confía en sus fuerzas y pone carne por su brazo. Maldito, dice la palabra. Pero bendito el que confía en Jehová. Dice, dejará en medio de ti un pueblo humilde, pobre, quebrantado, pobre de espíritu. El cual, ¿en quién confía? En el Señor. Él es su fuerza. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en la boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate, no en tu carne, sino en Jehová. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios. Este pueblo está profetizando sobre ese tiempo, que era ese pueblo humilde, quebrantado de corazón, limpio delante del Señor, queriendo agradarle. Canta. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti. Ya no el Señor golpeando desde afuera. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y entraré y cenaré con él. Ya no sacando al Señor y centrándonos nosotros y exaltándonos nosotros y mostrando mi lindo don que he conseguido viajando a no sé dónde y me impusieron las manos y ahora tengo el don de no sé qué. Ahora Jehová está en medio, Él es el grande, Él es el exaltado y todos nosotros bien pequeñitos, admirándolo a Él. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. ¿Se le imaginan al Señor gozándose en medio de su pueblo con alegría? ¿Por qué? Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Un pueblo postrado, adorándolo a Él. Tanto en el tiempo donde hay música como en el tiempo de la predicación, todo es un tiempo de alabanza y exaltación a Él. Él es el único digno, hermanos. No hay otro. Y Él en medio nuestro gozándose, diciendo, sí. ¿En qué se goza el Señor? En salvar a su pueblo. En la salvación de su pueblo. Cuando Él está obrando, Él poderoso, Él salvará. Poderoso, Él salvará. Cuando tú estás, Señor, yo no puedo, Señor. ¿Cómo voy a hacer esto? Te necesito, Señor. Señor, fortaléceme. Y vas a tu trabajo. Estás ante tu ídolo. Estás ante tu verdadero Dios, delante del cual te postras infinidad de días. Y te presentas delante de tu Dios, falso, con D minúscula. Y le dices al Dios verdadero, Señor, levántate. No puedo. Sálvame. Levántate, oh Jehová de los ejércitos, y pelea por mí. Y Dios se levanta como poderoso gigante, yendo delante tuyo, y pelea tus batallas. Y Él se goza por eso. Se goza en salvar a un pueblo contrito y humillado de espíritu. Lo volvemos a leer. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Y la Nueva Versión Internacional dice, porque el Señor tu Dios está en medio de ti, como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos. ¿Tú puedes comprender la diferencia? ¿Tú puedes comprender lo que Dios pide de nosotros? Piensa por un segundo en tu pecado, en eso que te derriba, en ese Goliat que se presenta al pueblo de Israel, le dice, a ver, ¿quién viene contra mí? Y tú dices, bueno, ante este
este me ha vencido ya infinidad de veces. A este lo dejo. Puede ser un vicio, puede ser un mal carácter, puede ser mirar lo que no miras, pensar lo que no debes pensar. ¿Cómo te presentas ante Él? ¿Dios ya me librará? ¿Con hipocresía? ¿Con falsedad? ¿O te postras delante de Él y dices, Él es mi Dios? Y Dios se goza en medio de su pueblo, porque Él ve su obra en medio de su pueblo. Este mensaje de Sofonías, que lo leemos hasta aquí, luego pueden leer el libro de Sofonías completo, está en sus Biblias. Este mensaje es el mensaje que prepara, como decíamos, el avivamiento en el pueblo de Judá, que luego traería 18 años más tarde Josías. No 18 años más tarde de este mensaje, sino 18 años más tarde de que comienza a reinar. Ahora, ¿para qué Dios llama a un hombre como Sofonías? Es un hombre molesto, ¿verdad? O sea, es esa persona que te dice lo que no quieres oír, ¿no? Esa persona que te dice, es que mira, es que tal cosa, y tú, ay, este ya empieza de vuelta. A este no lo llamo más. Al pastor lo voy a saludar desde lejos. ¡Adiós, pastor! ¡Pum! Y cuando me diga que quiere hablar, le voy a decir, es que ando con unos problemitas de audición en otro momento. O con un hermano. ¿Para qué Dios llama a alguien como Sofonías en ese tiempo? ¿Necesita Dios sacar a luz el pecado del pueblo de Israel? ¿Necesita sacar los trapitos al sol? ¿Dios? ¿Para traer un avivamiento? ¿Necesita Dios decirte cuál es tu pecado? Ah, no. Yo oro en mi casa y Dios me mostrará. ¿Y para qué está la iglesia? ¿Para qué están los dones? Esta es la manera de Dios. Esta es la manera de Dios. Y así sucedió siempre, a lo largo de la historia, siempre sucedió. Si tú lees el Antiguo Testamento y vas viendo cómo sucedía. Primero, tibieza en el pueblo de Dios. Segundo, Dios expone el pecado. Tercero, reconocimiento y humillación de parte del pueblo de Dios. Cuarto, inexorablemente, avivamiento, regreso a Dios. Siempre vas a encontrar estos 4 puntos. Primero, están en cualquier cosa. Segundo, Dios empieza a exhortar, empieza a traer sofonías. Tercero, el pueblo de Dios empieza a humillar, a postrar. Señor, límpianos, vuélvenos a ti. Como decía Evan Roberts, dobléganos, Dios, dobléganos. Cuarto, Dios envía un avivamiento. O sea, no el avivamiento ese de se andan revolcando por el suelo y gateando como un perro. No, eso no, gracias. O sea, lo que queremos es volver a Dios. Que nuestro corazón vuelva enteramente a nuestro Dios. Queremos agradarle. Eso es arrepentimiento, es volvernos. Y ahí nos encontramos hoy, necesitados de sinceridad. Sinceridad de cómo estamos. Necesitamos humillarnos delante del Señor, clamando por su obra en nosotros. Sin excusas, sin falsedades, sin pelos en la lengua, extrema sinceridad. Extrema sinceridad de nuestro pecado. ¿Estás dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto a que alguien venga y te diga tu pecado? Cuando Dios viene, también es cierto, ¿no? Cuando Dios te habla por medio de otro es que tú no has oído. Él primero te habló a ti. Pero bueno, si no hemos oído, Dios envía a alguien, por favor. Quiero ver mi pecado, Señor. ¿Estás dispuesto a ser sincero? ¿Estás dispuesto a postrarte delante del Señor? Señor, quiero ver, Señor. Quiero verlo. Ya no quiero excusas, falsedades. A veces me he encontrado diciéndole al Señor, Señor, tú sabes que no lo he hecho con esa intención. Y yo me lo imagino al Señor diciéndome, mira, a mí no me expliques con qué intención lo hiciste, yo sé con qué intención lo hiciste. Y tú eres el engañado. Tú sí lo hiciste con esa intención. El primer paso, lo vuelvo a decir, es milimétricamente ser sincero con nuestra tibieza y con nuestro pecado. Los profetas en la época de Sofonías eran livianos, con lindas palabritas que fortalecen tu orgullo. Y el profeta Ezequiel profetizó esto.
Vamos a verlo en Ezequiel 13, 22. Ezequiel 13, 22. Ezequiel 13, 22 dice, por cuanto entristecisteis con mentiras, está hablando de los falsos profetas, si lo lees en todo el capítulo, con mentiras el corazón del justo, profetas que con mentiras entristecen el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío. O sea, el impío estaba fuerte contra Dios, y el profeta viene a fortalecerlo más contra Dios. O sea, ¿qué es lo que sucede? La persona dice, no, Dios sabe, Dios me conoce, yo sí, es verdad, estoy haciendo esto, pero Dios me ama igual y Dios me usará igual. Él ya se está revelando a Dios. ¿Qué viene detrás? Un profeta que lo fortalece más y le dice, es verdad, Dios te ama, pase lo que pase, Dios te usará, es la gracia de Dios. Me acuerdo un músico argentino hablando de Bono Vox, del cantante de YouTube, Bono Vox, supuestamente cristiano, salen fotos en un periódico, por todos lados, de Bono Vox con Penélope Cruz, que todos la conocen, Bono Vox casado, ¿verdad? Y sale de la mano con una actriz. Ahí está. Y un músico argentino, supuestamente cristiano, no sé, que anda rescatando gente por ahí, dice, no, son tormentas espirituales, es la gracia de Dios, hermanos, es la gracia de Dios. No, la gracia de Dios produce arrepentimiento. La gracia de Dios, si verdaderamente estás viviendo en la gracia de Dios, te produce arrepentimiento. Y hace un milagro, ahora puedes hacer lo que antes no podías hacer. No llames gracia al libertinaje. ¿Qué hacen? Son profetas que fortalecen la mano del impío. Y dice, y fortalecisteis las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Qué lindo los predicadores del ánimo, ¿verdad? Amo ese predicador, me da ánimo. ¿Ánimo a qué? ¿A qué te anima? ¿A seguir en tu pecado? ¿O te anima a vivir en santidad? ¿Te anima a buscar al Señor, de verdad? ¿Te anima a querer agradarle? ¿Te anima a orar, a leer la palabra, a deleitarte en Él? ¿O te anima a que puedes seguir como quieras, total, no pasa nada? ¿A qué te anima? Huye de estos predicadores, huye, y huye de esos pensamientos, corre. Jeremías era contemporáneo de Sofonías, profetizó, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. ¿Cómo decir eso, Jeremías? Estás negando las profecías de otros, estás menospreciando a tu hermano. Jeremías, no te metas en estas cosas, no juzguéis para que no seáis, no me lo acuerdo. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. No estoy obviamente menospreciando las palabras de Jesús. No juzguéis para que no seáis juzgados. Pero no se refiere a no opines sobre nada, deja que el otro sea un lobo que entre a las iglesias y se coma las ovejas y tú tranquilo. O sea, Jeremías dice, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de la religión del corazón. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan. ¿Se imaginan? Gente irritando al Señor y nosotros diciéndole, paz, tranquilo, no pasa nada. Dios le agrada tu vida. Le agrada, no pasa nada. Y Dios irritado, diciendo, no, yo lo voy a mandar al infierno. Él no se ha arrepentido de su pecado, él sigue endurecido contra mí. Y viene el profeta y le dice, tú eres escogido, una perla preciosa para el Señor. Y yo diciendo, lo voy a mandar al infierno, porque él no es ni mi hijo. Tranquilos, no pasa nada. Hay esperanza, dicen muchos en televisión, ¿verdad? Dicen que son luz en las naciones porque hablan de esperanza. Y al impío, a la persona no convertida, le dicen, hay esperanza, todo va a salir mejor. Fortalecen las manos. Yo digo, si se quieren enojar conmigo, que se enojan, enójense tranquilos, no pasa nada. El problema es cómo vamos a hacer con la ira, con el enojo de Dios.
Dicen atrevidamente los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. A cualquiera que anda sobre la obstinación de su corazón. O sea, Dios le ha hablado, Dios le ha hablado, Dios le ha hablado, y él sigue duro en su pecado, sigue duro en su pecado. A estos profetas, le dicen, no pasa nada. Así hoy, no mañana, hoy, debemos inspeccionarnos. Debemos inspeccionarnos cada uno de nosotros. Absoluta sinceridad. Tú debes ser tu propio Sofonías. Tú debes inspeccionar tu camino, tu forma de vivir. No es por falta de un Dios lo suficientemente poderoso que alguien puede vivir en pecado. Es por la obstinación de su corazón, la ceguera y el no querer arrepentirse. Por eso, es simplemente por eso. O sea, hermanos, predicaciones como esta me serán reclamadas en el cielo y te serán reclamadas en el cielo. No, yo en ese momento justo estaba pensando, o sea, sinceridad, hermano, sincérate. ¿Duele? ¡Ja! Bienvenido al club. ¿Duele? Claro que sí. Cuesta, me desanima. Ay, ¿cómo Dios me va a amar si soy esto? Si reconozco todo esto, voy a pensar que Dios no me ama. Dios te ama porque te ama. No, voy a pensar que Dios no me va a querer usar. Hermano, Dios no te usa porque vio algo en ti. Dios te usa porque Él usa vasos de barro y pone su tesoro, pero Él usa manos limpias. En 2 de Timoteo lo dice claramente, en 2 de Timoteo 2, dice claramente, el que se limpia de estas cosas será instrumento para honra. Terminamos con qué nos está pidiendo el Señor. Y ruego al Señor con todo mi corazón que el 100% de los que estamos aquí prestemos atención a su palabra. Vamos a leer el Salmo 139, versos 23 y 24. 139, 23 y 24. Dice así, examíname, oh Dios. O sea, está hablando, Él mismo está pidiéndole al Señor. Examíname, oh Dios. ¿Tú oras así? Les pregunto a cada uno, ¿alguien de aquí ora así? Dice, Señor, examíname. Señor, examíname mi vida, Señor. Mira mi corazón, Señor. Muéstrame. Los que están atrás, adelante, en el costado, examíname, oh Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino, y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino recto. ¿Creen que esto es palabra de Dios para nosotros? O sea, es verdaderamente la palabra de Dios. O sea, debo examinarme y debo decir, Señor, guíame en el camino recto. Jonathan Edwards describió al orgullo como la peor víbora que hay en el corazón. El orgullo lo describió como la peor víbora que hay en el corazón. O sea, cuando crees que la estás cazando, se fue para otro lado. Y así es el pecado, ¿no? Entonces ya hablamos el domingo pasado de que no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Y o sea, cuando tú dices, bueno, ya, se va, te va engañando, es como una víbora que se va escapando. Pum, 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 pum. Él consideraba al orgullo el más oculto, secreto y engañoso de todos los deseos. El orgullo. Robert Rayburn, en su escrito El orgullo y la humildad, dice, tenemos tan buena opinión de nosotros mismos que es muy difícil pensar que Dios no la tiene tan bien. O sea, pensamos tan bien de nosotros mismos, no, yo tampoco soy tan malo. O sea, así que Dios va a pensar lo mismo de mí.
No se trata, hermanos, de hacer una simple oracioncita o de venir un domingo y en el tiempo de adoración sentir una emoción, sentir paz. Hermanos, los Hare Krishna sienten una paz. O sea, no se trata simplemente de decir, bueno, oro un poquito, pongo una adoración y... O sea, qué lindo. Gloria a Dios. El Señor es bueno. Pero yo sigo con mi pecado. Y yo diciendo, sí, soy bueno, pero ven, estemos a cuenta. Como dice en Isaías 1. Estemos a cuenta. No es que me cuesta orar. Y tu carne, claro, le va a costar orar. Lo entiendo. A mi carne también le cuesta. Pero debo postrarme delante del Señor. Examíname, oh Dios. Examina. ¿Hace cuánto tiempo, sinceramente, hace cuánto tiempo que no te presentas para ser examinado al estilo Sofonías? Para ser examinado delante de Dios. ¿Hace cuánto tiempo que no te postras delante de predicadores, pastores, y el otro, y cantantes, y aquí y allá, hermanos en medio nuestro, el que limpia, se hace todo como si nada. Pero, hermanos, Dios sigue siendo justo. Y Dios es bueno. Cuando te presentas delante de Él, no serás consumido. Y es más, te parece como, voy a pensar que Dios no me ama, que Dios no me va a usar o que me voy a sentir menos. Es mejor que te sientas menos, pero te vas a comenzar a deleitar genuinamente en Él. En su presencia hay plenitud de gozo. ¿Quién subirá? Cantábamos hoy, es un salmo. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y el de corazón puro. ¿Puro por qué? ¿Porque has pasado a ser mejor persona? No, porque te postras delante de Él. Examíname, oh Dios, y guíame por camino recto. Y Él te quiebra, Él empieza a humillarte y deja en medio de ti a alguien humilde que confía solamente en la obra de la cruz. Y la obra de la cruz tiene poder para transformar una vida. Eso no es hace 20, 30, 40 años solamente. Es hoy, mañana, pasado, cada día. Clamo con todo mi corazón de que podamos entender genuinamente que no les estoy hablando de que tú puedes ser mejor persona. Tú nunca podrás ser mejor persona de lo que eres. Nunca. Podrás mentirte mejor. La diferencia entre los niños y nosotros los adultos es muy sencilla. Los niños son malvados, lo sabemos, lo vemos en los colegios. Tu hijo tiene algún mínimo defecto y ya se le van encima el defecto, ¿no? Porque ya está en la naturaleza humana. Pero la diferencia de los niños con nosotros es que nosotros con el paso del tiempo aprendemos a engañar a los demás y ocultar ese tipo de cosas y mostrarle a los demás una fachada de bondad. Y dentro de la iglesia nos volvemos expertos. El niño no, el niño te larga todo lo que tiene. Él quiere para él y yo quiero esto, y dámelo, y no. A él no le importa nada. No, pero que no tenemos ni para comer, si te compro esto, no importa, cómpramelo, yo lo quiero. Él es egoísta, egocentrista al máximo. Pero el llamado del Evangelio es al arrepentimiento genuino, a la sinceridad, a un Sofonías, que tú te conviertas en tu propio Sofonías. Señor, inspeccióname, examíname, oh Dios. Quiero verme. Y el primer día te costará, el segundo costará también, pero luego empezarás a ver que Él empieza a hablarte y a mostrarte. Y luego empiezas a ver que detrás del arrepentimiento y la fe comienza el Señor a verse y te empiezas a deleitar. Y David, lo vemos en los Salmos, amaba la presencia del Señor. Amo tu morada, Señor. En tu tabernáculo, Señor, me deleito en ti, Señor. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Él se deleitaba en Él. Yo quiero dejarles bien claro que un cristianismo sin esto, estamos mal, realmente mal. Pero entremos, acerquémonos a Él, a nuestro Señor.
al trono de la gracia. ¿Para qué? Para hallar oportuno socorro. Si tú no vas a Él, es que no quieres. No te engañes más. Si tú no tienes esta vida de oración que yo te estoy diciendo, este andar en Cristo, tú amas más tus dioses, tus ídolos, tu falsa religión, que a Jesucristo. Y estás en problemas, serios problemas.